tal? Buenos días, es un gusto saludarlos. Mi nombre es Lenin Escobar Pérez. Vamos a impartir hoy la clase de Biología 2. El tema del día de hoy es Anatomía y Fisiología Humana. Bienvenidos. Bueno, vamos a continuar con repasando un poquito de la clase anterior. Entonces vamos a ver un poquito de la introducción que nos dice que el cuerpo humano es un aglomerado de unos 50 billones de células agrupadas en tejidos y organizadas en 8 aparatos, que son el locomotor, respiratorio, digestivo, excretor, circulatorio, endocrino, nervioso y reproductor. Entonces, en la clase anterior señalamos que las células conforman nuestro cuerpo y es la unidad fundamental más pequeña que tiene vida. Dentro de ella, pues, que teníamos al núcleo. El núcleo a su vez contenía el ADN, y dentro del ADN teníamos el código genético, es decir, los genes que van a heredar las características de nuestro padre y de nuestra madre. Entonces decíamos que cada célula proviene de otra célula preexistente, y esto da origen a lo que es vida. Entonces la célula precisamente es la unidad de vida, y esta van a cumplir diferentes funciones, ya que vamos a tener diferentes tipos de células: células para la sangre, células para la piel, células para los huesos, y van a tener diferente morfología, es diferentes formas. Entonces nos dice que todas las células comparten membrana protectora, el citoplasma, que es rico en organelos, y lo que es el núcleo. Entonces la célula va a contener varios organelos, y estos a su vez también van a cumplir diferente función dentro y fuera de la célula. Entonces aquí nos dice que el núcleo es el cerebro organizador de la célula, pero sigue un plan general coordinado, escrito en 100.000 genes, ordenados en 23 pares de cromosomas. El organismo humano parece saber que de la unión nace la fuerza, pues las células se organizan en tejidos, es decir, que el conjunto de varias células van a formar lo que son los tejidos. Varios tejidos van a formar diferentes órganos. Estos órganos van a formar diferentes aparatos, y estos aparatos a su vez van a conformar diferentes sistemas para realizar sus funciones. Aquí vemos un ejemplo. Tenemos desde la unidad más pequeña, ¿no?, que es la célula. Dentro de ella tenemos lo que es el núcleo. Entonces, como mencionábamos, varias células van a conformar lo que es un tejido, estos a su vez órganos, estos a su vez aparatos, estos a su vez sistemas, y lo que es el organismo pluricelular completo, ¿no? En este caso sería lo que es el embrión. Entonces, a través de estos órganos, pues van a cumplir diferentes funciones. Por ejemplo, respiratorio, pues va a servir para respirar; circulatorio, para llevar oxígeno desde la sangre a todas las partes de nuestro cuerpo, y así sucesivamente con los diferentes órganos que tenemos en nuestro cuerpo. Entonces, ahora vamos a ver qué es lo que es anatomía. Entonces, la anatomía es la rama de las ciencias biológicas que trata de la forma y estructura de los organismos. Entonces, va a estudiar todo el interior de nuestro cuerpo, sus funciones, malformaciones, incluso nos ayuda para detectar cómo nos afectan las enfermedades y poder hacer estudios para hacer corrección o para curarnos. Se llama íntimamente ligada con la fisiología. Entonces, la anatomía y la fisiología van de la par. Por eso es que este tema se llama Anatomía y Fisiología Humana, ya que comparten varias características en común. Entonces, dice aquí que es una rama de las ciencias biológicas que trata de las funciones normales del cuerpo.
Se emplean dos métodos especiales para el estudio de la anatomía, el sistemático y el topográfico. Ahorita vamos a ver de qué trata cada uno. En el primero se considera el cuerpo formado por sistemas de órganos o aparatos que son similares por su origen y estructura y están asociados en la realización de ciertas funciones. Entonces todos ellos van a cumplir diferentes funciones dependiendo del tipo de células que tengan. Ahora vamos a ver, nos dice aquí que existen 4 tejidos básicos, que son el epitelial, tenemos el tejido conectivo, tenemos el tejido muscular y tenemos el tejido nervioso. Entonces, estos a su vez pues se relacionan y protegen. También secretan sustancias, mantienen su forma, se desplazan, coordinan sus funciones y relaciones con el medio, es decir, con el medio exterior. Entonces, cada célula, si se dan cuenta aquí, o tejidos, son diferentes morfológicamente y van a cumplir diferentes funciones dentro de nuestro organismo. Entonces, estos a su vez pues van a interactuar con el medio ambiente y recordemos que también este tipo de tejidos o células van ligados con los estímulos que nosotros sentimos, ya sea frío, calor, dolor, etc. Las divisiones de la anatomía sistemática son, por el número 1, osteología. Este nos dice que realiza una descripción del esqueleto. El siguiente es la artrología, es una descripción de las articulaciones. Tenemos también lo que es la miología, este es la descripción de los músculos. Tenemos el explanología, que este se divide en sistema digestivo, respiratorio y urogenital, que se divide a su vez en órganos urinarios y genitales. Entonces, la anatomía no solamente es de manera general, sino que abarca diferentes áreas y se ayuda en la ciencia para los estudios de sus funcionamientos. En el 5 nos dice que la angiología, que es la descripción de los órganos de la circulación. También tenemos la neurología, que es la descripción del sistema nervioso. Tenemos la estiología, que es la descripción de los órganos de los sentidos. Y es bien pues una especialización de cada tipo de órganos que tenemos en nuestro cuerpo. Ahora tenemos el término anatomía topográfica, designa los métodos con que se determinan exactamente las posiciones relativas de varias partes del cuerpo, como por ejemplo aquí. Entonces tenemos diferentes partes, es como un pequeño mapa en nuestro cuerpo, que esto presupone un conocimiento de la anatomía sistemática. Entonces, la palabra anatomía pues proviene del griego, ana, que significa arriba, y tomos, cortar, y significa diseccionar, es decir, hacer varios cortes, ¿no? O dividir en partes, como miramos el ejemplo anterior. La anatomía es la disección del cadáver, pero no quiere decir que estudie el cuerpo humano muerto, solo se utiliza para el estudio y para saber pues sus diferentes funciones que estos realizan. La anatomía se dedica a la estructura del ser humano vivo, enfermo y sano. Entonces, con esto tenemos que la anatomía estudia desde a partir de lo que se forma una célula y empieza una célula nueva, va formando tejidos, órganos, sistemas y a su vez nuevos organismos, y la anatomía estudia todo ese proceso, incluso ya en la vida prenatal,
La anatomía se puede dividir en varios grupos según el criterio utilizado para su estudio. Aquí tenemos el ejemplo de la embriología, que es cuando se estudia antes del nacimiento. Entonces aquí tenemos la imagen de un embrión. Entonces la embriología se encarga de toda su formación, todo el proceso, cómo van surgiendo de los diferentes órganos y a su vez estos cómo van realizando su función dentro de ellos. Y la embriología, pues cabe destacar que es una rama de la biología. Entonces aquí tenemos que una vez que el embrión se convierte en postnatal, este es cuando se estudia el cuerpo del adulto ya formado. Entonces la anatomía tiene otro campo disciplinar que se va a encargar de este estudio. La anatomía microscópica es la que estudia las partes del cuerpo visibles a simple vista mediante la disección del cadáver. Entonces, si nosotros abrimos un cuerpo, ya sea de alguna persona, animal, vamos a encontrar que tenemos órganos semejantes y que van a cumplir una función. Entonces, macroscópicamente vamos a observar a simple vista cómo se ve. Ya si nosotros queremos hacer el estudio de una célula, de algún tejido, pues vamos a hacer una serie de pasos para poderlos observar microscópicamente. Ahora tenemos la anatomía macroscópica y vamos a ver ahora la anatomía microscópica. Esta es la que estudia a través del microscopio y se va un poco hacia la histología. La histología también es una rama de la biología. Estos estudian cortes de tejidos. Aquí, por ejemplo, tenemos uno y vemos que es de una coloración morada. Entonces se desarrollan diferentes métodos de tinción para poder diferenciar las partes que hay dentro del tejido. Entonces aquí podemos ver algunas, si hay malformaciones de las células, si están enfermas. Entonces podemos detectar aquí qué es lo que está pasando y a su vez de esa manera poder corregirlo. Entonces la histología pues se encarga de hacer estos estudios, estos cortes y poderlos observar en el microscopio. Ahora, el siguiente subtema se llama posición anatómica. Esta es la posición en la que el cuerpo se encuentra en postura erecta o en pie, con las extremidades superiores colgando a los lados, como podemos ver aquí. Están colgados los brazos y las piernas. Entonces, esta es una posición anatómica donde el cuerpo presenta una postura erecta. La cabeza y los pies se van a mirar hacia adelante. Entonces aquí vamos a ver diferentes tipos de planos, ejes y movimientos. El primero es el plano frontal o bien plano coronal. Es un plano vertical que divide el cuerpo en dos partes, y la anterior y la posterior. Entonces, cuando una persona está de lado, se puede hacer un corte frontal. Vamos a ver el siguiente. El siguiente nos dice que es un plano sagital, es decir, que el cuerpo se puede dividir a la mitad. Es un plano vertical que divide el cuerpo en una parte derecha y otra izquierda. Entonces, en la medicina forense, por ejemplo, se puede llevar a cabo diferentes estudios para saber cómo funcionan los órganos de que murió o detectar qué órganos estaban mal. Tenemos el plano transversal, o bien llamado horizontal o axial. Es un plano horizontal que divide el cuerpo en una parte superior y otra inferior, y ese tiene un corte que va hacia la mitad del cuerpo, como se observa aquí en la imagen. Ahora aquí tenemos los términos de orientación. Estos, para determinar la posición es necesario relacionarla con alguna estructura. Entonces aquí nos indica que
va desde el lado caudal al craneal, es decir, que desde los pies a la cabeza. Tenemos aquí también el lado ventral y dorsal. En la medicina y en la biología se utiliza en específico este tipo de posiciones u orientaciones, ya que la parte de abajo del estómago siempre va a ser la ventral y el lado de la espalda siempre en personas o animales se les va a llamar parte dorsal. En el otro tenemos también los lados laterales, que son el medial y lateral. Aquí tenemos algunos ejemplos de lo que es la parte craneal. Es una estructura craneal cuando está más cerca de la cabeza, es decir, lo que está más superior. Entonces aquí nos diferencia cuál es la cabeza del cuerpo humano. Igual se puede utilizar para algún organismo animal. Aquí vamos a ver otro, tenemos, dice, el lado ventral. Nos dice que es una estructura que está en la parte anterior del cuerpo. La nariz está en la superficie ventral del cuerpo. Ahora vamos a ver la parte dorsal. ¿Cuál es la diferencia? Esta estructura que está en la parte posterior del cuerpo. Las escápulas están en la superficie dorsal del cuerpo. Entonces esto nos indica las diferencias en cada extremidad de nuestro cuerpo o la diferente posición. Tenemos las generalidades sobre el aparato locomotor. El esqueleto lo forman muchos huesos unidos por las articulaciones. Entonces, pegado al hueso vamos a encontrar articulaciones que son los que nos ayudan a tener flexibilidad. La cabeza, la columna medial, el esternón delante, las costillas a los lados articulándose con los anteriores. Y aquí tenemos un análisis químico del hueso. ¿Cómo está compuesto? Pues en su mayoría vamos a encontrar que contiene calcio. Igual va a tener algunos más complementos, pero en menor cantidad. Entonces lo que lo caracteriza es que tiene mayor porcentaje de calcio. También va a tener fósforo, magnesio y otro tipo de elementos que van a conformar la estructura ósea. Aquí tenemos el corte de un hueso. Aquí nos dice que la diáfisis está contenida se divide en dos, que es el compacto y el periocito. Tenemos también la epífisis, que puede ser hueso esponjoso o de corteza. Tenemos la metafisis, cavidad medular, y esta a su vez está compuesto por endositio. Entonces aquí observamos las partes de los huesos. Entonces aquí tenemos un hueso esponjoso. Nosotros al comer algunos, por ejemplo, algunos animales, vamos a encontrar que sus huesos o las partes de esos huesos, algunas van a estar más duras que otras. Es porque se diferencia entre huesos esponjosos y huesos duros. También vamos a encontrar que algunos son huesos blandos, pero que en realidad van a ser cartílago. Aquí tenemos el tipo de hueso compacto y esponjoso. Nos dice que el ostión es la unidad fundamental del hueso compacto. Tenemos también la estructura del hueso plano. Este hueso esponjoso contiene matriz en forma de trabéculas, y entre ellos pues vamos a encontrar diferentes secciones que son las lamelas. No en ostiones, no venas o no contienen capilares. Tenemos también huesos mastibianos, y estos también huesos que protegen lo que es la médula. Por ejemplo, en la parte craneal vamos a encontrar que tenemos un tipo de hueso muy delgado. El hueso está compacto y esponjoso. Es decir, que
puede tener fracturas, por ejemplo, muchas veces en accidentes, eso encontramos de que se dan un golpe, no presenta algún tipo de lesiones, pero en la cabeza tener un golpe, como el hueso es muy blando, pues pueden llegar a perder la vida, ya que pues es una capa muy delgadita y aparte pues esponjoso, no es como los huesos duros. Tenemos las células en el hueso. El tipo de células que podemos encontrar ahí son los osteocitos, se encuentran en la laguna, en lagunas conectados por canalículos. Tenemos los osteoblastos y tenemos los osteoclastos. Entonces tenemos diferentes tipos de células en los huesos que van a conformar las diferentes estructuras, ya que cada hueso de nuestro cuerpo pues van a presentar diferentes características. Entonces vamos a ver las osteologías, para qué nos sirven, cuáles son esas generalidades. Entonces es de sostener y proteger el cuerpo, permitir los movimientos interactuando con los músculos para crear palancas, producir células sanguíneas y almacenar lo que es el calcio. Entonces, lo que le da rigidez a nuestro cuerpo es el sistema óseo. Tenemos ahora los tipos de articulaciones y movimientos. Estos se clasifican en sinartrosis, que son articulaciones fijas unidas por un tejido fibroso. Tenemos la anfiartrosis. Estas son articulaciones semimóviles unidas por tejido fibrocartilaginoso. Tenemos el diartrosis, son las que permiten movimientos más amplios. Entonces, dependiendo del tipo de hueso y el tipo de articulación, es el tipo de movimiento que vamos a hacer en cada una de nuestras extremidades de nuestro cuerpo. Tenemos otro tipo de clasificación en las articulaciones cartilaginosas, que son la sífisis, la psicondrosis, articulaciones sinovial. Estas a su vez contienen articulaciones fibrosas, de las cuales tenemos la endesmosis, la satura, confosis, y que conforman parte de nuestro sistema óseo y las articulaciones que contenemos en nuestro cuerpo. Ahora vamos a ver lo que son los diferentes tipos de músculos. Estos pues son órganos que van unidos a los huesos, cuya contracción permite el movimiento de las articulaciones. Las concentraciones musculares se deben a estímulos que llegan a través de los nervios raquídeos. Entonces, según las fibras que los compongan, se clasifican en dos, que pueden ser músculos lisos o músculos estriados. Entonces, el primero pues son músculos involuntarios que forman las paredes de las vísceras, que por ejemplo son el exófago y lo que es el intestino. En el siguiente tenemos que son los músculos relacionados con el esqueleto y el movimiento. Son músculos voluntarios, a excepción del corazón, que es un músculo estriado pero involuntario. Entonces esto permite de que estos músculos puedan tener que se puedan estirar o se puedan contraer. Ahora vamos con el subtema, que igual corresponde al sistema muscular. Cada músculo estriado se compone en dos partes, parte roja, blanda y contráctil, que constituye la parte muscular. La parte blanquecina, fuerte y no contráctil, que constituye lo que son los tendones. Estos son de color blanco nacarado y están constituidos por fibras elásticas que forman grupos. Entonces esto permite que nosotros podamos tener ese tipo de movimiento en lo que son los tendones. Tenemos los músculos aductores. Estos son los que permiten movimientos que acercan un miembro o un órgano al plano medio. Un ejemplo de ello es el movimiento de los ojos cuando se orienta hacia la nariz,
o el de los brazos cuando se juntan al cuerpo. Entonces nosotros tenemos ese tipo de músculo para tener ese tipo de movimientos y que tengan un límite, ya que de no hacerlo pues puede tener consecuencias que nos llegarán a lastimar. Ahora tenemos el término aquí de aducción, es el movimiento por el que una parte del cuerpo se aproxima al plano de simetría sagital de por ejemplo, puestos los brazos en cruz y dejarlos caer. Entonces, si nosotros no tuviéramos este tipo de músculos o articulaciones, pues nuestros brazos estarían colgando o no tendríamos una limitación sobre ellos. Entonces, esto nos permite utilizarlos a su vez como palanca o hacer algún tipo de movimiento que deseamos tener. Tenemos los músculos abductores, estos son los que producen movimientos que alejan del plano medio un órgano o un miembro, como cuando el ojo se orienta hacia la sien más próxima o cuando los brazos se alejan del cuerpo. Es decir, esta posición de que nosotros lo hacemos hacia arriba o hacia abajo, aunque la pierna la podemos enviar del lado izquierdo o derecho. Entonces, algunas veces cuando los deportistas van a hacer ejercicio, pues tienen que hacer un tipo de calentamiento, que serían estos movimientos para no atrofiar los músculos. Es por eso que ellos practican lo que es el calentamiento para la estiración y el relajamiento de los músculos. Tenemos a continuación lo que es el músculo del tronco, que estos están presentes o lo conforman lo que es la espalda, tórax y abdomen. Entonces tenemos los músculos de la espalda, estos se agrupan en 3 planos, que es el profundo, el intermedio y superficial. Los músculos profundos pues son músculos encargados de mantener la posición eréctil y la cabeza derecha, intervienen en la flexión y extensión del tronco. Tenemos también el transverso espinoso. Estos son varios músculos pequeños que ocupan el espacio entre la apófisis espinosa y la apófisis transversal de las vértebras. Tenemos también el erector de la espina dorsal, y esta a su vez se conforma en 3 columnas, que son el músculo iliocostal, el músculo longismo y el músculo espinoso. Entonces, vamos a encontrar en el cuerpo que contenemos diferentes tipos de músculos, pero que estos van a tener una función. Entonces, en la ciencia, en la rama de lo que es la anatomía, pues va a haber diferentes diversificaciones que nos van a ayudar a entender el funcionamiento de este tipo de músculos y a su vez el conjunto de estos músculos para que puedan llevar a cabo un trabajo en común. Ahora vamos con el siguiente subtema, que es el sistema nervioso. Esta es una propiedad elemental de todas las sustancias vivas, es la facultad de reaccionar ante cualquier estímulo que actúe sobre la misma. En los animales pluricelulares, por ejemplo, debido a la perfección de su diseño y a la ley de distribución de trabajo del organismo, cada grupo de células se diferencia en un sentido determinado, unas para funciones digestivas, otras respiratorias, otras reproductoras y así consecutivamente con otro tipo de funciones. Nuestro organismo es una unidad, pero ello sería imposible si todos sus sistemas y órganos no estuvieran interrelacionados para formar todo este conjunto que forman a una especie. Entonces hay órganos que tienen diferentes funciones uno de otro, pero que van a compartir un mismo sistema, que van a ir relacionados. Entonces muchas veces cuando las personas tienen enfermedades empiezan por lo regular con un órgano y de ahí empiezan a tener dificultades con otro tipo de órganos. ¿Esto por qué? Porque están interconectados, es decir, están
interrelacionados el uno del otro. Para regular el funcionamiento de los distintos órganos y sistemas entre sí y facilitar el intercambio del organismo con el medio es el papel del sistema nervioso. Entonces vamos a observar aquí que el sistema nervioso presenta varias características que lo componen. Entonces todos los movimientos voluntarios o reflejos, toda la sensibilidad consciente o inconsciente, todos los procesos psíquicos están producidos y determinados por el sistema nervioso. Un ejemplo de ello es de que el sistema nervioso está conectado con todo el cuerpo y este llega a su vez con el cerebro. Entonces, cuando nosotros la primera vez que pisamos algún clavo, entonces nuestro cuerpo va a sentir esa sensibilidad en la parte donde pisamos el clavo, entonces va a causar una herida. Ese estímulo o ese dolor va a llegar al cerebro, entonces ahí se va a guardar esa información. A la siguiente vez que pisemos un clavo, rápidamente sin observar, vamos a saber que es un clavo. ¿Por qué? Porque esa información ya se quedó en nuestro cerebro. Cuando nos cortamos con algún material punzocortante, por ejemplo, algún cuchillo, un metal o cualquier otro tipo de metal, pues también nuestro cerebro va a almacenar ese tipo de información. O por ejemplo, si algún vidrio, a lo mejor un animal que nos mordió, pues también todos esos estímulos los vamos a sentir y se van a almacenar en nuestro cerebro, y la próxima vez que volvamos a tener ese tipo de sensibilidad, pues automáticamente nuestro cerebro nos va a decir qué fue. Pero también hay personas que sufren algún tipo de síndrome que cuando ellos se cortan pues no sienten ese tipo de sensibilidad, es decir, de que pues hay ahí algún problema, ¿no? De que no esté trabajando correctamente su sistema nervioso. Entonces, este tipo de sistema está constituido por un conjunto de células nerviosas llamadas neuronas, provistas de unas prolongaciones más o menos largas llamadas dendritas o axones, mediante las que se interrelacionan. Cada dendrita está constituida con otra dendrita de una neurona colocada a su lado o con el axón de una neurona situada más lejos. Entonces tenemos que de esta manera forman un complejo que podría asemejarse a los circuitos impresos de una computadora. Entonces la computadora igual tiene diferentes circuitos que van a mandar la información, ya sea al disco duro o al otro tipo de procesador. Entonces aquí vamos a ver qué es una neurona. Estos son los elementos básicos del sistema nervioso. En ciertas regiones del sistema nervioso central forman la sustancia gris, pero también están presentes en menor número en la sustancia blanca. Entonces aquí vamos a ver la forma que presenta una neurona, de la cual pues, se componen varias partes, ¿no? Tenemos lo que es la dendrita, que sería esta parte, el cuerpo celular, el nodo de Ramberg, la terminal del axón, la célula de Schwann, tenemos lo que es el núcleo, tenemos esta parte de acá que conforma lo que es la mielina, y aquí el otro tipo de axón. Ahora, pasando a la definición de lo que es la fisiología, tenemos que es la ciencia que se encarga de conocer y analizar las funciones de los seres vivos. Entonces, a partir de la reunión de los principios que proponen las otras ciencias exactas, que son la física, la química y la biología, que se relacionan para poder hacer el estudio de la fisiología y anatomía. Es decir, de que estos nos describan cómo realizan sus diferentes funciones. Entonces, esta disciplina otorga sentido a las relaciones
entre los elementos que dan vida al ser vivo. Entonces, la unidad básica de los seres vivos vivientes es la célula, como decíamos en un principio. Entonces, esta célula va a provenir de otra célula preexistente que dará vida. Dentro de ella se encuentran los componentes que determinan sus características y diferentes funciones. A medida que se desplejiza la estructura celular, las funciones se van expandiendo. La fisiología, por esto, es fundamental en su relación con todas las partes de la medicina, especialmente la anatomía, ya que lleva una estrecha relación para poder hacer los diferentes estudios. Entonces, mientras que la segunda se ocupa de la conformación del individuo, es decir, de animales, seres vivos, plantas, la fisiología se ocupa de las funciones que cumplen. Entonces, por aquí tenemos, por ejemplo, el sistema óseo, qué función va a cumplir y con qué órganos o extremidades van relacionados. Entonces, anteriormente decíamos que va relacionado con las diferentes articulaciones, que son los que le van a dar flexibilidad a lo que son algunas partes de nuestro cuerpo. Tenemos aquí el sistema nervioso y el sistema óseo, cómo se va a apoyar con esta rigidez y cómo el sistema circulatorio pues va acompañando en todo nuestro cuerpo y qué relación llevan entre esos dos. En el siguiente tenemos a los otros dos tipos de sistemas y aparte tenemos el sistema muscular. Entonces, cómo estos van haciendo diferentes funciones para que nuestro cuerpo vaya trabajando correctamente. Aquí vamos a ver que este personaje, Jan Ferney, utilizó el concepto de fisiología para hablar de la disciplina que estudia el funcionamiento de los seres vivos. Pues gracias a sus aportaciones hoy en día pues podemos describir cómo funciona el cuerpo humano. La existencia de un método científico produjo avances sustanciales en la materia, con experimentos realizados en la mayoría de los casos de los animales. Entonces, antiguamente los estudios se hacían con animales y se observaban que presentaban diferentes características morfológicas como a las personas, y se hicieron los primeros estudios con animales, después se fueron haciendo con cadáveres para entender cómo los órganos tienen cierta relación sobre otros órganos y estos pues cómo van funcionando. Entonces se podría mencionar y caracterizar una fisiología por cada una de las funciones que tiene el cuerpo humano, pero se mencionarán a continuación pues solo algunas por su grado de importancia. Entonces tenemos la fisiología cardíaca, tenemos la fisiología respiratoria, tenemos la fisiología de la reproducción y la del aparato locomotor, es decir, los tendones. Entonces cada una de estas pues va a ser un estudio diferente y se va a componer de una fisiología general. Entonces con esto entendemos cómo es su relación del cuerpo entre un tejido, un órgano, un aparato, un sistema, y estos a su vez cómo van funcionando dependiendo con el tipo de medio que se encuentren, y a su vez a nivel celular cómo se van adaptando a las diferentes regiones, temperaturas, diferentes condiciones que se presentan en nuestro planeta. Entonces a través de estos estudios se sabe por qué las personas que son de África presentan esas características morfológicas, por qué las personas de Alaska presentan ese tipo de morfología, características que los identifican, o también, por ejemplo, a las personas de Asia, por qué presentan ese tipo de características. Y lo vamos a ver desde el nivel celular, gracias a lo que es la anatomía o la fisiología. Pero también además podemos señalar que estas
Estas ramas de la biología pues nos ayudan también para saber por qué las células no están trabajando correctamente y de esa manera pues hacer correcciones, ya que pues hoy en día se ha avanzado mucho con la ciencia y la tecnología. Eh, Fue un placer estar con ustedes, nos vemos en la próxima clase. Ya saben, si tienen alguna duda, algún comentario, lo pueden hacer en la plataforma y con gusto se les dará la explicación. Que pasen un bonito día, nos vemos, hasta luego.